Muy bien, sigamos entonces con nuestra segunda hora de clase y con el tema del mercado del dinero. Entonces, ¿de qué nos vamos a dedicar en esta segunda parte? A entender las características de los oferentes del mercado del dinero. La figura central dentro del mercado del dinero es el Banco Central, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Banco Central es la autoridad monetaria que permite o que controla y que custodia que funcione bien el mercado del dinero. Además, es el único que puede imprimir dinero, emitir dinero, ¿ok? Y ¿cómo se llama? El manejo que él hace de la cantidad de dinero es determinante con lo que va a pasar en la economía. Tiene un gran impacto con lo que puede pasar en la economía. De manera que entonces él es la figura principal. Tiene varias funciones, las vamos a ver más adelante. Luego están los bancos. ¿Qué son los bancos? Son intermediarios financieros. ¿Cuál es la característica de estos intermediarios financieros? Que utilizan activos líquidos en forma de depósitos bancarios para financiar inversiones menos líquidas de sus prestatarios. Es decir, que los bancos siempre tienen una actividad que suele ser riesgosa. ¿Por qué es riesgosa? Bueno, porque ellos generalmente reciben un activo, es decir, reciben el dinero de los ahorristas y tienen la posibilidad de prestarlo, pero esas colocaciones las hacen a plazos mayores que lo que los depositantes están dispuestos a tener los dineros en el banco. Entonces, eso siempre genera cierta vulnerabilidad en los bancos. Pero bueno, en esencia, son los encargados de canalizar el ahorro de los agentes económicos hacia los prestamistas, los prestatarios que necesitan ese dinero para la inversión. ¿Ok? De manera tal que entonces el mercado de dinero está constituido tanto por la oferta del Banco Central, que son las monedas y billetes, como por la oferta de dinero que está representada en los depósitos. Fíjense que aquí hay un tema importante y que hay que desarrollar con cuidado. Y es que el dinero, cuando entra al sistema financiero, cuando entra desde el Banco Central hacia los bancos, literalmente se multiplica. ¿Se multiplica por qué? Porque siempre que se van otorgando créditos, se van generando nuevos depósitos y automáticamente eso expande la cantidad de dinero. O sea, es un proceso contable que tiene su función de ser, su base de ser, en que del lado del que asume el compromiso, ¿verdad? Cuando le prestan ese dinero, es decir, el del lado del inversionista, él va a ser de crear, va a ser capaz de generar una actividad económica que le va a permitir pagar el préstamo que a él le están haciendo e inclusive pagar los intereses, de manera tal que todo el proceso dentro del mercado de dinero es un proceso contable basado en lo que pase en el mercado real, en el mercado de bienes y servicios. Entonces, primera cosa importante, el dinero, ¿verdad? Es un pasivo para las instituciones del sistema del mercado monetario. Es decir, es un pasivo tanto para el Banco Central como para los bancos. ¿Por qué? Porque los dueños de ese dinero son los ahorristas, ¿verdad? Los ahorristas pueden ser los hogares, pueden ser las empresas o el gobierno. Ellos son los verdaderos dueños de ese dinero. ¿Ok? Ese dinero tiene una base inicial o tiene un dinero primario que está conformado por las monedas y billetes que emite el Banco Central. Pero el Banco Central, aparte de las monedas y billetes, tiene unos depósitos, ¿verdad? Y esos depósitos son dinero que necesariamente los bancos tienen que tener depositado en el Banco Central. Es decir, el Banco Central le solicita a los bancos que de su porcentaje de depósito, o sea, que de total de sus depósitos, un porcentaje lo tienen que tener depositado en el Banco Central. Y eso se conoce como reservas bancarias. Es decir,
para poder garantizar el buen funcionamiento de la economía o el buen funcionamiento y el buen funcionamiento de los flujos de dinero, los bancos no pueden prestar el 100% de los depósitos, sino que un porcentaje de esos depósitos, que puede ser 10, 15, 20%, tiene que estar inmovilizado. Y la forma de inmovilizarlo es teniéndolo en la figura de depósitos en las cuentas del Banco Central, ¿ok? De manera tal que hay un primer indicador o agregado monetario que se llama base monetaria y que corresponde a la oferta monetaria por parte del Banco Central. Incluye, repito, las monedas de billete y las reservas bancarias. Luego tenemos por el otro lado los depósitos en el sistema bancario. Todos los bancos tienen la figura de depósitos y el total de esos depósitos va a formar parte de la oferta monetaria total. Veámoslo aquí. ¿Sí? Por un lado van a estar las monedas y billetes que, repito, son emitidas por el Banco Central, y por el otro lado van a estar los depósitos de vista, los depósitos de ahorro, los depósitos a plazo, y todo eso forma la cantidad de dinero de la economía. Esta cantidad de dinero de la economía es lo que llamamos la liquidez monetaria, la oferta total. Y es la que colocamos en la gráfica como M, como cantidad de dinero. Aparte de esta liquidez monetaria total, existe un concepto o un agregado monetario que se llama base monetaria. Esta base monetaria está conformada por las monedas y billetes en poder del público y por las reservas bancarias. ¿Qué son estas reservas bancarias? Es el dinero que los bancos deben tener en sus cajas fuertes o depositado en el Banco Central. ¿Okay? Es un porcentaje del total de los depósitos de los bancos. De manera que tenemos dos tipos de dinero. La emisión primaria de dinero, que está en manos del Banco Central, representado por la base monetaria, y la emisión secundaria de dinero, que es todo el dinero que está depositado en el sistema bancario. ¿Okay? Luego, esta cantidad de dinero, lo que se hace es que se clasifica de lo más líquido a lo menos líquido. Por eso es que dentro de la liquidez existe la figura de el dinero y el cuasidinero. Pero al final todos son depósitos, ¿ok? Una cosa importante que me gusta resaltar era lo que decía al principio. La oferta monetaria de Estados Unidos, por ejemplo, que en este periodo que conseguí, y del euro, fíjense que en el caso de Estados Unidos es la oferta total, la que incluye todo, es 10.553 y solamente 1.021 miles de millones de dólares están en efectivo. El otro mayor porcentaje está en dinero representado en activos transferibles, en depósitos transferibles, y en dinero que está representado en depósitos a plazo. ¿Ven? O sea, todo este porcentaje es el más alto. Con alguna diferencia dentro de la clasificación entre cuasidinero y dinero, está la zona del euro, pero lo importante es que el efectivo sigue siendo una porción cercana al 10%. Por eso es que al final terminan ocurriendo muchas burbujas dentro del mercado financiero, porque es que es un mercado que adquiere vida propia, donde el dinero se va multiplicando en la medida que se van generando más activos financieros. Para ustedes debe ser conocido cómo se crean grandes activos financieros, unas grandes cantidades de empresas, y de repente de la noche a la mañana ocurre algún problema con esas empresas y sus activos se van al piso. ¿Cuál es uno de los mercados que ha sufrido una pérdida de valor de activos tremendo en estos días? ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre esto? Sobre un activo financiero que tuvo una caída tremenda. El mercado de las
criptomonedas, ¿sí? En el mercado de las criptomonedas, que se ha generado una valorización de activos, pues ha ocurrido problemas con una de sus criptomonedas más importantes y se ha desplomado el valor. Entonces, es importante en ese mundo financiero entender cómo es un tema de valoración siempre conformado por la confianza y siempre conformado por la capacidad de esos activos financieros de generar rendimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, en ese sentido, tenemos entonces como principales oferentes al Banco Central y a los bancos, tenemos como agregados macroeconómicos y sobre todo agregados monetarios importantes, la base monetaria y la liquidez monetaria, y es importante entender que el dinero cuando entra al sistema financiero se expande, sigue creciendo, y eso se recoge a través de una variable que es el multiplicador monetario. ¿Qué es el multiplicador monetario? Es las veces que se expande la base monetaria cuando entra al sistema financiero. Precisamente para representar esa vida propia que tiene el dinero cuando entra dentro del sistema financiero. Entonces, fíjense, en el caso del Banco Central, su activo va a estar conformado por las monedas y billetes y por las reservas bancarias. Esto es el lado de los pasivos del Banco Central. Las monedas y billetes son del público, ¿verdad? Es un activo para el público. Las reservas bancarias es un activo para el Banco Central. Perdón, un activo para los bancos. Y este es el pasivo del Banco Central. ¿Cuál es el activo que respalda ese pasivo? Bueno, por un lado están los activos externos netos, es decir, lo que yo les decía, toda esa posesión de oro monetario, de divisas, de derechos especiales de giro que está en manos del Banco Central, y el resto está en activos internos. Estos activos internos representados ¿en qué? En préstamos que hace el Banco Central al gobierno, en préstamos que hace el Banco Central a los bancos, y en algunas ocasiones algunos créditos o préstamos que otorga el Banco Central a los privados. De manera tal que todo el respaldo del dinero está en estos dos tipos de activos: los préstamos que otorga el Banco Central y las reservas internacionales. Este es en el caso del Banco Central. Pero ahora veamos el caso de los bancos. En el caso de los bancos, hemos dicho hasta ahora que los bancos reciben los depósitos de los ahorristas. ¿Qué tienen que hacer los bancos con ese depósito? Una parte la tienen que dejar congelada, inmovilizada, bajo la figura de reservas bancarias, y la otra es la que pueden prestar. Entonces, como ven, toda la cantidad de dinero que manejan los bancos, pues entonces al final está respaldado por los créditos que otorgan los bancos. Por eso es que es muy importante que se haga estudios de cuál es la capacidad, la solvencia que tienen los inversionistas de pagar o los prestamistas de pagar su compromiso que han adquirido, porque de la capacidad que tenga este deudor de honrar sus compromisos depende toda la solvencia de la institución financiera y toda la solvencia en el funcionamiento del sistema financiero. ¿Okay? Entonces, es importante entender cómo es esta figura. Si lo vemos del lado de con un balance más amplio, pues obviamente los bancos tienen de este lado los depósitos y de este lado van a tener los activos creados por los préstamos que conceden, ¿ok? Por otro tipo de inversiones que tienen y por las reservas bancarias, y obviamente está la parte del patrimonio. Veamos entonces el tema de cómo es esto de que cuando el dinero entra al sistema financiero se multiplica. Bueno, generalmente lo que uno hace es poner un ejemplo sencillito donde hay una primera persona que hace un primer depósito en un banco X, ¿verdad? Y cuando
deposita ese dinero en el banco X, ¿qué hace el banco con ese dinero? Un porcentaje lo tiene que dejar como reserva bancaria y el otro lo coloca, lo presta. Siempre que él preste ese dinero a una segunda persona, le crea una cuenta de depósito. Y entonces eso hace que ahora el banco tenga, por ejemplo, en el sistema financiero va a haber un depósito de 1.000 y un depósito de 900. Estos 900 que son dinero creado por el préstamo que ha hecho el banco a un tercero, ¿sí? Y cada vez que se recibe otra vez que ese dinero, ese depósito, otra vez se convierte una parte, se deja congelada en reservas bancarias y la otra está disponible para prestar. Entonces, esa continua posibilidad dentro del sistema financiero de prestar dinero es lo que genera esta dinámica de crecimiento. O sea que al final, repito, es un proceso contable que va ocurriendo. ¿Qué es lo que permite que ese proceso contable se sostenga? Repito, que estos créditos generen el retorno del dinero al sistema financiero y además generen la rentabilidad que es la que necesitan estos señores que están aquí, que han depositado el dinero, ¿sí? ¿Esto es una actividad riesgosa? Por supuesto que es sumamente riesgosa. Por eso es que para tratar de mitigar el tema de los riesgos de corridas bancarias, de que no haya confianza en el sistema financiero, existen tres figuras importantes. Una son las reservas reglamentarias, otra son la garantía de depósito y otra es el capital reglamentario. Como le coloco aquí, es bueno aclarar que cuando una situación de pánico bancario se generaliza, es decir, cuando un número considerable de ahorristas trata de retirar sus fondos por miedo a que la entidad bancaria vaya a quebrar, se produce un efecto contagio hacia los otros bancos y no hay garantía que evite una crisis bancaria. Entonces, muy sumamente importante que el Banco Central esté pendiente de que los bancos tengan una calidad, una cartera de crédito que sea, ¿cómo se llama? Sólida, que realmente estén prestando dinero a las personas que van a tener capacidad de honrar esos compromisos. ¿Okay? Entonces, bueno, veamos cada instrumento por separado. Las reservas reglamentarias son las mismas reservas bancarias de las que le he venido hablando. Solo que este es el monto exacto que exige el Banco Central que tengan los bancos congelados o depositados en el Banco Central. Es decir, el Banco Central puede decir que tienen que tener el 40% del dinero depositado en el Banco Central. Ese porcentaje es el porcentaje exacto. ¿Cuál es la diferencia entre las reservas reglamentarias y las reservas bancarias? Que hay bancos que en un determinado momento pueden tener por reserva un monto mayor al exigible, al reglamentario. Pero obviamente también pueden haber bancos que tengan un monto por debajo. Al final del día, los bancos que tienen un porcentaje por debajo del exigible tienen que conseguir esos fondos y una forma de conseguirlos es pidiéndole prestado al Banco Central o pidiéndole prestado a otros bancos. Por eso es que existe un mercado interbancario en el cual los que tienen las reservas excedentarias se las prestan a los que tienen reservas deficitarias y eso lo hacen a una tasa de interés que es la tasa de interés overnight. O sea, la tasa de interés overnight permite ver cuánta liquidez tienen los bancos. En la medida que haya un flujo entre depósitos, es decir, así como hay retiro de depósito, hay otra vez movimiento o ingreso de depósito y en la medida que las personas a las que se les otorgan los créditos estén honrando su compromiso, los bancos están funcionando de forma saludable y todo está marchando bien, ¿ok? ¿Qué otra garantía es importante para que se pueda, los ahorristas puedan estar tranquilos? Bueno, el capital reglamentario. Al final, el capital reglamentario lo que dice es, bueno, los bancos tienen que tener un capital que no solamente esté respaldado por la cartera de crédito, sino que además tienen que tener otros activos
que aumenten la solidez del capital financiero de ese banco. Y esos activos, que pueden ser bonos, que pueden ser acciones, que puede ser cualquier otro tipo de activo, tienen que ser entre el 7 y el 10% por encima del monto de los depósitos. Es una forma de garantizar que no solamente el banco dependa de la figura de los créditos, sino que tenga otros activos financieros sólidos que respalden su capital. ¿Okay? Y finalmente, los ahorristas cuentan con una figura muy importante que es la garantía de depósito. La garantía de depósito obviamente no la da los bancos, sino que la da el gobierno. El gobierno le garantiza a los depositantes que hasta cierto límite van a poder disponer de su dinero aun cuando la institución quiebre. Es decir, si la institución bancaria quiebra, el Estado le va a garantizar la devolución de su dinero hasta por cierto monto. ¿Okay? En el caso de Venezuela, esa institución se llama FOGADE, que es el Fondo de Garantías de Depósito. Fíjense que para nuestro país, si buscamos el objetivo que aparece en la página de FOGADE, dice: el objetivo fundamental de esta institución es garantizar los depósitos del público realizados en los bancos e instituciones financieras, prestar auxilio financiero para restablecer la liquidez y solvencia de dichas instituciones y ejercer la función de liquidar los bancos en casos de quiebra. Porque al final no solamente se trata de honrar el compromiso con los ahorristas, sino que si por razones de iliquidez momentánea de los bancos, porque un banco hasta inclusive puede estar funcionando muy bien, pero de repente recibe una avalancha de ahorristas que quieren su dinero, y como repito, tienen colocado el dinero en préstamo de más largo plazo, puede que necesitar algo de liquidez. Si necesita esa liquidez, pues cuenta con el Banco Central y con el control de institutos como FOGADE para solventar esos problemas de liquidez momentáneos que pueden tener los bancos. ¿Ok? Los bancos tienen que contribuir a este fondo de garantía, no todo lo hace el gobierno. En el caso de los bancos públicos, tienen que tener el 0,5% de los depósitos formando parte de este fondo de garantía. Y en el caso de los bancos privados, el 0,75% de los depósitos. Entonces, bueno, como ven, todo lo que tiene que ver con el mercado financiero es un movimiento que suele generar altas rentabilidades, pero también que suele generar bastantes sobresaltos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí estaba un poco lo que yo les decía. Al final del día hay bancos que pueden tener reservas excedentarias, que son aquellas reservas que sobrepasan el límite mínimo exigido por los bancos centrales, pero otros bancos pueden estar por debajo del mismo límite. Para cumplir con el porcentaje de reserva, los bancos pueden pedir prestados al Banco Central en una figura que se llama la ventanilla de descuento, o pueden acudir al mercado interbancario a pedirle prestado a los bancos que tienen reservas excedentarias. La tasa a la que se prestan es la que se conoce como overnight. ¿Ok? Entonces, un poco para entender entonces finalmente desde el punto de vista macroeconómico, cómo es que se maneja este tema de la cantidad de dinero y qué es desde el punto de vista contable lo que respalda la cantidad de dinero, tenemos estas tres cuentas T que están aquí. Por un lado está la cuenta T del Banco Central, por otro lado está la cuenta T de los bancos y finalmente está la cuenta T de la economía, donde por un lado vamos a tener la cantidad de dinero representada por las monedas y billetes y los depósitos, y por el otro lado lo que va a respaldar este dinero va a ser lo que tengamos como activos externos netos, es decir, como reservas internacionales, y lo que tengamos como activos internos netos. Los activos externos netos existen porque esta economía realiza intercambios con el resto del mundo. Entonces, los activos externos netos tienen que entenderse, es importante que se entienda, que forman parte de la cantidad de dinero de una economía. Solo que está en una moneda distinta, está en divisa, porque para hacer nuestras transacciones con el resto del mundo no nos aceptan la moneda nacional, sino que nos aceptan esa divisa. ¿Ok?
Y para el resto de las transacciones en la economía nacional, pues obviamente sí, aceptan nuestra divisa y el respaldo de ese depósito son los créditos. Entonces, fíjense cómo se obtiene esta ecuación que está aquí. Del lado del Banco Central están las monedas y billetes y las reservas bancarias, que repito, es dinero que tienen depositado los bancos en el Banco Central. De manera que es un activo para los bancos y es un pasivo para el Banco Central. A su vez, eso genera el agregado monetario, base monetaria. Esa base monetaria está respaldada por los activos externos y por los créditos que otorga el Banco Central. En el caso de los bancos está el dinero depositado en ellos. Y del lado de los activos está el dinero que prestan y las reservas bancarias. Como ven, en la cuenta consolidada, al final lo que nos queda es todas las monedas y billetes que están en poder del público, los depósitos, eso genera el pasivo, liquidez monetaria y oferta monetaria, y al final lo que permite tener solvencia de ese dinero son las reservas internacionales y los créditos. Al final del día, los créditos son esa figura que mantiene todo el funcionamiento del sistema financiero en la medida que los, repito, que reciben los créditos, es decir, los prestatarios, honran sus compromisos. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda con el tema de la oferta de dinero. Repito, desde el punto de vista, para mi interés, lo que me interesa es que entiendan que existe un mercado de dinero, que en ese mercado de dinero existen unos oferentes. Esos oferentes son el Banco Central con su indicador de base monetaria, y los otros oferentes son los bancos con la figura de depósito, y que entonces finalmente la oferta monetaria está constituida por las monedas y billetes y por los depósitos en el sistema bancario. Todo el total de depósitos que exista en el sistema bancario. Que entonces el Banco Central controla la cantidad de dinero a través del control que tiene de la base monetaria, pero ese dinero cuando entra en el sistema financiero se expande. De manera que hay una emisión primaria de dinero, que es la base monetaria, pero que luego se multiplica 2,1, 1,5, una cantidad de veces cuando está en el sistema bancario, y genera esa oferta total de dinero, esa oferta monetaria total. ¿Okay? Entonces, por supuesto, entender la figura de las reservas bancarias, entender que los bancos son unos intermediarios financieros que, repito, lo que hacen es captar el dinero de los ahorristas y prestarlo a los otros bancos. Por cierto, ¿dónde estaría la ganancia central de los bancos? Bueno, la ganancia central de los bancos está en el hecho de que ellos le pagan una tasa de interés a los ahorristas que está por debajo o es menor a la tasa de interés que le cobran a los prestatarios, ¿sí? Entonces, ese diferencial de tasa de interés se supone que representa el ingreso que obtienen los bancos por su actividad de intermediación financiera. La tasa que los bancos le pagan a los ahorristas se llama tasa pasiva, y la tasa que le cobran los bancos a los prestatarios se llama tasa activa. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva se supone que es el diferencial que obtiene el banco y que le permite su funcionamiento. Por supuesto, los bancos, buena parte, hacen también inversiones. ¿Okay? Los bancos también hacen inversiones, compran bonos, y todo eso interactúa en el mercado cambiario, ¿sí? Y también por la parte del mercado cambiario pueden obtener cierta rentabilidad, de manera que los bancos son una actividad financiera que tiene su rentabilidad. ¿Ok? Que esto se me había salido. Déjenme volver hasta aquí, otra vez a la guía. Entonces, bueno, si no tienen preguntas sobre la oferta monetaria, podemos pasar a lo que es la demanda de dinero. Entonces,
Repito, la demanda de dinero se refiere a nuestra necesidad de disponer de un medio de cambio para realizar nuestras transacciones de compra y venta de servicios. ¿Ok? ¿Por qué demandan dinero las personas y las empresas? Bueno, lo demandan porque necesitan hacer transacciones. En esencia, es para hacer transacciones. También se dice que lo demandan por precaución. ¿Qué significa por precaución? Bueno, que lo tienen ahí ahorrado para, o lo tienen ahí, sí, lo tienen ahí ahorrado para una contingencia. De manera que la demanda transaccional y la demanda por precaución está íntimamente ligada con el tema de las transacciones o el intercambio por otros bienes y servicios. Pero luego hay una demanda de dinero que se conoce como demanda de dinero para especular y es precisamente ese dinero que usted tiene atesorado en sus cuentas, ¿verdad? En los bancos, pero que usted lo tiene allí con la idea de en cualquier momento hacer alguna transacción financiera que le permita obtener una mayor rentabilidad. Es decir, en la medida que la tasa de interés es bajita, usted tiene el dinero ahí en el banco, pero en la medida que sube la tasa de interés, usted se va hacia los mercados de bonos, ¿verdad? O los mercados de acciones buscando una mayor rentabilidad. Entonces, desde el punto de vista teórico, lo que se plantea es que las personas siempre van a estar destinando una determinada cantidad de su riqueza al mercado de dinero o al mercado de bonos y que se va a estar manejando entre un mercado y el otro dependiendo de cuál sea la tasa de interés. ¿Okay? Entonces, esto suele ser un componente muy dinámico dentro de la demanda de dinero. Es decir, si hay algo que provoca movimientos dentro de la demanda de dinero, es el componente de especulación. Porque lo normal es que si usted hace usted genera una cantidad de dinero fija para hacer mercado, eso tenga un movimiento más estable. ¿Me explico? Entonces, este tipo de demandas son más estables que esta. Esta sí depende mucho de las condiciones del mercado y de la posibilidad que tienen las personas de ganar por las inversiones. Porque como todo mercado, ¿qué va a ocurrir en el mercado de valores? Que bueno, dependiendo de la oferta y la demanda, puede subir el precio de los bonos o puede bajar el precio de los bonos, por ejemplo, en el caso de que sean los bonos, o puede subir el precio de las acciones y puede bajar el precio de las acciones. ¿Qué es lo que generalmente busca un broker o un intermediario financiero? Conseguir para sus clientes, comprar a precios bajos y vender a precios altos y que obtener una rentabilidad. Entonces, ese es un mercado bastante dinámico. ¿Ok? Otra cosa que es muy importante es diferenciar la demanda nominal de dinero de la demanda real de dinero, ¿sí? La demanda nominal de dinero tiene que ver con el número de unidades que necesitamos para poder hacer nuestros gastos. Si nosotros necesitamos para hacer mercado 1000 bolívares, esa es nuestra demanda de unidades monetarias para poder comprar ese mercado. Puede ocurrir que si estamos en un proceso inflacionario como el de ahorita, para la quincena que viene necesitamos 1150 bolívares. Entonces, eso es la necesidad de dinero en términos nominales. En tanto que la demanda de dinero en términos reales tiene que ver con el poder adquisitivo del dinero que nosotros disponemos, ¿sí? Es decir, de la demanda de dinero expresada en términos del número de unidades de bienes y servicios que podemos adquirir con ese dinero. Entonces, obviamente, la forma de hacer ese ajuste es a la demanda nominal de dinero le quitamos el efecto inflación, ¿sí? Es decir, la vemos en términos reales, la vemos en términos del poder adquisitivo. Desde el punto de vista macroeconómico, esto se conoce con el nombre de demanda de saldos reales y obviamente esta demanda de dinero de saldos reales es la que está estrechamente asociada con la demanda agregada o la demanda que tienen las empresas, los hogares y el gobierno. Recuérdense que cuando vimos el mercado de bienes y servicios, vimos la demanda agregada y dijimos, bueno, es el gasto
que hacen las familias, es el gasto que hacen las empresas, es el gasto que hace el gobierno y que hacen los extranjeros. Se supone que hay una estrechísima relación entre esa demanda de dinero y la demanda esa demanda agregada y la demanda de saldos reales, porque al final se intercambia el dinero por bienes y servicios. Pero como existe el tema de los precios, ¿verdad? Y como los precios tienen también su dinámica propia, aparte de este comportamiento real de la economía, siempre vamos a tener este comportamiento nominal de la economía, donde no solamente está recogido el efecto de lo que pase con las cantidades, sino que también está recogido el efecto de lo que pase con los precios, ¿sí? ¿Se me entiende esta idea de demanda de dinero nominal y real? Fíjense, si les pongo un ejemplo, cuando cuando les hablaba del mercado, que les decía 1,150, les decía, bueno, este es el dinero que demandamos para poder comprar ese mercado. Obviamente, aquí de qué estamos hablando, aquí de lo que estamos hablando es de cuántos bienes y servicios podemos adquirir por esos 1,000 bolívares, ¿sí? Porque puede pasar que cuando yo vaya al mercado la semana siguiente, con esos 1,000 bolívares me lleve mucho menos bienes de los que me había llevado antes. Es decir, esté intercambiando dinero por mucho menos bienes y servicios que antes. ¿Okay? Entonces, es importante desde el punto de vista macroeconómico cuantificar la demanda real de dinero y la demanda nominal de dinero. Por cierto que, o mejor dicho, lo que viene es entender que la demanda de dinero es una función, así como la función de producción. ¿Qué se refiere un economista cuando dice que alguna variable es una función? Es decir, que va a tomar valores, que los valores van a depender de ciertas variables, ¿ok? Y en el caso de la demanda de dinero, los valores de la demanda de dinero van a depender de lo que pase con el ingreso y con la tasa de interés. Dependiendo de cuál sea el nivel de ingreso de la economía en un momento determinado y cuál sea el nivel de tasa de interés, se va a tener una determinada demanda de dinero. De manera que siempre que ustedes escuchen que la cantidad de dinero es tanto, eso siempre es la oferta de dinero. Es la cantidad de dinero que está en el sistema financiero y la cantidad de dinero que está bajo la figura de monedas y billetes. En cambio, el concepto de la demanda de dinero es un concepto más abstracto porque tiene que ver con esa cantidad que demandamos nosotros para transacciones, para precaución, para especulación, y eso va a depender en un momento dado del nivel de ingreso y de la tasa de interés. O sea, usted no va a conseguir por allí estadísticas de la demanda de dinero, solamente va a conseguir estadísticas de la oferta de dinero y entonces la va a ver desagregada como se las enseñó ahorita, en efectivo, en monedas y billetes, en monedas y billetes o en depósitos a la vista o depósitos a plazo. ¿Okay? Entonces, bueno, por allí es lo que nos ha alcanzado a conversar con respecto a lo que es la oferta de dinero y la demanda de dinero. Recuérdense que nos falta una tercera hora donde vamos a ver la tasa de interés y lo que es el concepto de, ¿cómo se llama? El concepto de equilibrio en el mercado de dinero. Entonces, bueno, nos vemos para la tercera hora.